16 minutos. Recibimos al candidato a la presidencia de la República, está con nosotros, es comunicador social, es activista político, ha sido asambleísta, estuvo presidiendo la Comisión de Fiscalización, un hombre que está en la boca de todos y hoy es candidato a la presidencia. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Un lindo día, estoy aquí en Guayaquil, vengo de una fiesta ¿Dónde? de Loja, prácticamente una ciudad con el corazón pintado de gente buena. Ayer hubo una fiesta, fiesta de gay hubo ayer en Loja. Una fiesta espectacular, o sea, No, creo que ahí el no, 70, no, pero el 70, el 70. y qué serio, hay que serio porque Sí, sí, sí. los movimientos, y nosotros respetamos muchísimo, hubo movimientos en Loja, se dio y sin ningún problema, ¿no? En la tierra. Miles de ciudadanos volcados apoyando esta candidatura y simultáneamente en Santa Rosa, El en Oro, Machala sí. y en San Lorenzo, gigantes movilizaciones de respaldo a esta candidatura de la gente buena. Yo no sé por qué los otros candidatos andan ahí tomándose unas fotitos cerradas con una persona, falsos abrazos. Hagan lo que hace Villavicencio. ¿A quién te refieres A eso? toditos. Todos. A toditos los que tienen rabo de paja, porque casi todos los candidatos tienen rabo de paja. Y si quieren les voy contando documento en mano, la pajita y el rabo que tienen cada uno. Mira, como comunicador siento esto y la gente escribe. Si Fernando Villavicencio no se dedicara siempre a hablar de Correa y Correa y Correa. La verdad que no he mencionado para nada. Dice, ni quiero mencionarlo. Pero, ¿es una especie de odio que tienes contra Correa o no? Yo odio a los delincuentes. ¿Tú reafirmas eso? Odio a los delincuentes y me siento orgulloso de que la delincuencia me odie. Sí. A eso voy también. El tema de seguridad que se ha ventilado en las últimas horas, que hay, ahí entiendo son policías bien armados, fusiles, se vio. Hay tendencia y dice, ¿cómo es posible que le den esta clase de seguridad al gobierno si Fernando Villavicencio debe pagar? ¿Quién dice eso? La gente en redes sociales por un video ¿Cuál que gente? se ha filtrado, la gente en redes sociales. Bueno, le voy a decir, ¿quién publica eso? Es un troll correísta. El señor Logacho. Alma mía se llama. ¿Sí? Ya. Y le voy a contar y decir que esto es falso. ¿Por qué? Ese video Ajá. corresponde a Puerto Viejo, horas después de que se recibió, y tengo aquí el parte policial, 2 amenazas de bomba, porque estaba previsto una concentración en Manabí. Entonces, señores del cartel de la mafia, no mientan. La presencia ese momento en Puerto Viejo del GIR era ante una amenaza de bomba. Quiero interpretar, los estaban sacando a ustedes. Exactamente. Ya. Segundo, yo tengo un informe de riesgo del 96% hecho por inteligencia del Estado ecuatoriano. Esto luego de que una banda de criminales disparó en la casa de mis hijos hace un año aproximadamente. Y obviamente eso fue horas después de que yo revelara los vínculos del partido del prófugo con el narcotráfico. ¿Sí me están escuchando los señores que están mandando esos videos? Yo tengo un informe de riesgo del 96%, porque soy el único legislador que denunció al narcotráfico en el Pleno del Parlamento. He denunciado cómo el cartel de Sinaloa y los capos del narcotráfico mantienen empresas de provisión de alimentos y de agua embotellada en las cárceles, de cómo los capos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación mantienen el control de las cárceles y vínculos con los políticos. Entonces ya sabe de dónde vienen los ataques. Es más, quiero denunciar, y si gusta le dejo aquí el parte policial. Hace 8 días en la ciudad de Riobamba, en mi tierra, donde puse más de 3,000 personas, porque la provincia entera casi está conmigo, 2 ciudadanos se hicieron pasar como periodistas de una radio local, intentaron agredirme en la tarima y agredieron al capitán Ceballos. Sí, al capitán Ceballos. ¿Eso sucedió cuándo, Fernando? Hace 8 días en Ya. Riobamba. Y escuche lo que voy a decir.
Un día después, en Quito, aparece el mismo ciudadano que le agredió al capitán Ceballos en la casa de campaña de Fernando Villavicencio. Y la policía, que fue advertida, le detuvo al tipo y está preso. Está preso. ¿Qué hacía este tipo que agredió, que pretendía agredirme en Riobamba? Y además es correísta, ¿sí? Correísta, seguidor del prófugo. Al día siguiente aparece en Quito, en la casa de campaña de Fernando Villavicencio. El tipo está preso, pueden entrar a la Fiscalía General del Estado y descubrir las condiciones. Y le puedo contar 10 hechos más. Lo que pasa es que como yo no soy un tipo que anda quejándose por todos los medios, no lo he hecho, pero ahora que usted me permite y me pregunta, les estoy diciendo esta verdad, que es parte de esta verdad. Yo me estoy jugando la vida. ¿Sí? 5 años estuve perseguido por esa mafia que hoy quiere seguir y volver al poder. 5 años. Mi vida estuvo en peligro en el exilio. Así es que es falso, de falsedad absoluta, que yo tenga un equipo de policías y efectivamente la gente tiene todo el derecho y la razón de quejarse. Pero no es de ahora. No es de ahora. Es por el motivo yo que... yo tengo 2 policías y este rato todos los candidatos tienen un equipo de seguridad de al menos 5 policías. Porque el gobierno les pone. Porque es parte de la ley. Eso, y sabes que decía más temprano, si algo pasa con los candidatos es porque el propio gobierno pone la seguridad a los candidatos. Hay un sistema de seguridad. Sí, pero el video no corresponde... Para nada. Este señor Alma Mía, así se llama en Twitter, ¿sí? Es el señor Logacho, porque yo me sé. Y ya le voy a sacar unas cositas a este troll del prófugo. El tema también que se ventila, que es el candidato de Lazo, que siempre estuvo allí, que siempre estuvo presente, es el que le colocaba una especie de coraza dentro de la asamblea. Vea, yo no uso ni corbata, peor Lazo. A ver, ¿eres o no eres? Bueno, ¿qué dice usted? Que sí. ¿Así? ¿Y sí. por qué? A ver, cuénteme. Porque las primeras acciones que daba Fernando Villavicencio hacía pensar de esa manera. ¿Cuál es? Cuénteme una. Y la otra dentro de la asamblea. Pero cuénteme una acción, cuénteme. No, pues la primera fue recibir un informe, tener el informe de primera mano que daba desde Palacio Carandel. Lazo. ¿Qué informe? El tema, no recuerdo bien, pero que saliste ahí afuera del Palacio pero a decir que estaba... no recuerdo a qué se trató ese día, pero sí había la relación de ustedes. Pero cuénteme, yo quiero saber cuál es. Pero ¿hubo o no hubo la relación? Esa es la pregunta. ¿Hay una relación o ya se pelearon? No me dice. Yo fui presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Y era necesario ir al Palacio de Carondelet? Pero claro, es mi trabajo. Yo entregué a los señores de esta industria de la calumnia, que son la posta, le entregué información. Te llevabas muy bien con la posta. Por supuesto. ¿Y ahora se pelearon? Por supuesto, porque si son periodistas, hagan periodismo y no filtren información sin investigar. Estos señores tomaron documentos que yo les entregué y sin investigar filtraron diciendo que el presidente Guillermo Lasso era el cabecilla de una estructura narcodelictiva. Eso con base al informe León de Troya. A ese informe entiendo que se refiere usted, León de Troya. Sí. Se llama León de Troya. Este informe en ninguna parte establecía que el señor Guillermo Lasso era el cabecilla de una estructura narcodelictiva. Lo que sí establecía ese informe es de que la asambleísta Viviana Veloz y sus amigos, ¿sí?, los Alcíbar, el concejal de Santo Domingo, Pedro Alcíbar, y su hermano, en particular el hermano, era socio del señor, es socio del señor Dritan Jika, el capo de la mafia albanesa. Es decir, quedaba abierta la posibilidad real de que la candidata actual y ex asambleísta Viviana Veloz tenía y tiene relaciones con la mafia albanesa. Ellos. ¿Por qué razón entonces el correísmo no le acusó a Lasso por los vínculos con la mafia albanesa? Porque ellos eran los vinculados, pues.
Y obviamente también aparecía el señor Cherres. ¿Quién reveló el informe León de Troya? Yo. Fui yo quien llevó este informe a la Fiscalía General del Estado. Y soy el único legislador que fue a declarar en la Fiscalía General del Estado por estos vínculos. Lo que debe saber la ciudadanía es que todos los informes de corrupción que investigué en la Comisión de Fiscalización, como Petrochina, Coca-Cola Sinclair, las minas de Huascachaca, más de 5 informes merecieron votos negativos del bloque de Creo, es decir, el bloque parlamentario de Guillermo Lasso votó en contra de las investigaciones de Fernando Villavicencio. ¿Dónde están los vínculos? Lo que pasa es que en el juicio político contra Lasso, los interpelantes, unos mediocres a carta cabal, mediocres, ¿sí?, no tenían una sola evidencia. Lo que querían es tumbar a un gobierno y tomar el control de la Fiscalía General del Estado, sacar a Diana Salazar, ¿para qué? Para liberar. O tomarse. Tomarse, ¿para qué? Para impedir que procesos de investigación que están en marcha, que tiene ella, en contra de altos líderes del partido del prófugo, avancen. Y eso es lo que quiere el prófugo, tomar el control de la Fiscalía, de la Contraloría, porque usted sí sabe cuántos políticos y exautoridades vinculadas al partido del prófugo tienen glosas en la Contraloría. ¿Sabe usted cuántos son? Bueno, son innumerables. 47. Yo sé todo. Sí. 47. ¿Sabe usted cuántos altos líderes del partido del prófugo tienen investigaciones previas por peculado y otros delitos como delincuencia organizada? ¿Sabe usted cuántos son? 36. ¿Sabe usted cuántos exasambleístas tienen glosas e informes penales por peculado y quieren volver y están en las listas del partido del prófugo? 29. 16 con glosas confirmadas, entre ellas la candidata a la presidencia de la República. ¿Sabía usted eso? Bueno, y nosotros conocemos esto porque estamos a diario en el tema de informativo. Voy a acelerar un poquito porque hay varias preguntas. Vamos. Ya voy a consultar porque me llamó mucha la atención eso de trasladar los presos para que se coloquen en un sitio en la selva donde hay... Si podemos hacer capturas también para mostrar esta de aquí. Claro, claro. Que le hagan capturas allá con el otro sistema. Hagan las capturas para... Ya mismo vamos a hablar de este tema que recién lo ha lanzado Fernando Villavicencio, para poder poner las fotografías. 7:29 minutos, porque también tengo que ir a un corte comercial. ¿Nos permite cuántos minutos más tenemos con Fernando? Podemos seguir, ¿no? Unos 15 minutos más, correcto. Vamos a ir a una pausa y después vamos a consultar el tema del Yasuní. El tema de la droga aquí, el consumo, las cantidades, etcétera, etcétera, que está pidiendo el público. Y por supuesto esto que llama poderosamente la atención y repetimos, colocar un centro penitenciario en plena selva. Ya hablaremos, son las 7:30 minutos, volvemos en De Primera. Tema que tiene que ver con el Yasuní. Va a haber una consulta y ahí se le va a preguntar, ¿se explota o no se explota el Yasuní? ¿Qué piensas al respecto, Fernando Villavicencio, con nosotros, candidato a la presidencia de la República por Gente Nueva? Interesante pregunta. Es un proyecto que está en marcha, que está siendo explotado. El bloque 43, Ispingo, Tambococha, Tiputini, ITT, así se llama, que se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, que es la última zona de biosfera del planeta, es decir, es un paraíso de las especies. Yo conozco el Yasuní, creo que ningún candidato conoce el Yasuní, habrán visto por postales. Les reto a todos los candidatos a hacer un debate sobre el Yasuní. Yo he estado ahí, conozco el tema y pedí este tema desde el año 2010. Yeah. El país debe saber que fue el partido del prófugo, cuando no era prófugo, el que impulsó una reforma a la Constitución de la República para introducir lo que se conoce como los derechos de la naturaleza. Esta parte muy avanzada, la cual respaldo en la Constitución de Montecristi,
nos hizo pensar a los ecuatorianos que el Partido del Prófugo jamás iba a tocar el Parque Nacional Yasuní, porque uno tiene que ser consecuente con lo que cree. Si tengo una constitución ambientalista que protege los derechos de la naturaleza, explotar el Yasuní no lleva al ambientalismo. Jamás se le hubiese ocurrido a alguien pensar en llevar los taladros a la zona más impresionantemente bella del planeta. Pero resulta que el año 2013 el Partido del Prófugo, con otros aliados, aprueba una resolución en Asamblea Nacional para dar paso a la explotación del tren estructural Ispingo-Tambococha-Tiputini-ITT. Es decir, ¿quiénes fueron los responsables de poner en riesgo esta joya ambiental y de las especies? El Partido del Prófugo. ¿Me hago entender? Ahora que ya está en producción, y no sé si saben los expertos, actualmente ese bloque produce 55,000 barriles diarios de crudo extra pesado. Es decir, es un petróleo que cuesta muy poco en el mercado, porque el precio del petróleo es, mientras más liviano es, cuesta más. Claro. Si es de 30 grados API, cuesta más, y si es de 14, como es el crudo del ITT, cuesta menos. Extraer ese petróleo, para sacar ese petróleo de una zona de humedales, como es la Amazonía ecuatoriana, esa zona, de cada 100 barriles de fluido, es decir, fluido, la mezcla del petróleo con el agua, de cada 100 barriles, 97 es agua. No sé si me escucha. Claro, por eso decimos humedales, o sea, estamos perdiendo claro. Entonces, mire, esa riqueza. Escúcheme, de cada 100 barriles, 97 agua de formación, que es más salina que el agua del mar. ¿Se da cuenta? Es decir, si esa agua no se reinyecta a las mismas estructuras luego de un procesamiento caro, lo que se está haciendo es provocando un gravísimo ¿perderíamos impacto los bosques ambiental? Por supuesto, ¿sí? Entonces, para sacar 55,000 barriles de petróleo del ITT, significa que se está generando más de 2 millones de barriles de aguas de formación diariamente en el Parque Nacional Yasuní. Esto no dicen los expertos. Es decir, Fernando, ganaríamos unos cuantos dólares con ese crudo pesado del Yasuní, pero lo que más llama la atención es perder esos humedales y perder cualquier cantidad de agua. Esa agua es contaminante. Esa agua, si esa agua no se reinyecta a 9,000 o 10,000 pies, exactamente no sé cuál es la profundidad, se corre el riesgo de contaminar reservas subterráneas de agua dulce, escuchen, agua dulce, que están unificadas, porque en estos son humedales. El agua de superficie en un ciclo se mezcla con el agua subterránea. Es decir, a futuro se estaría contaminando el agua de la Amazonía ecuatoriana. Estos son elementos muy importantes. No es lo mismo sacar petróleo en cualquier sitio que en una zona tan biodiversa como es el Parque Nacional Yasuní. Reitero, hoy están produciendo 55,000 barriles. ¿Cuánto debía producir según el modelo económico aprobado por la Asamblea? 200,000 barriles debía estar produciendo el ITT al día de hoy. Es decir, aquí falló algo pasó. ¿Saben qué falló? Y eso tampoco escucho hablar a ningún experto, porque aquí toditos los candidatos son expertos en echar humo. ¿Por qué no se ha cumplido? Sencillo, porque las reservas probadas con las que se aprobó el año 2013 la explotación del ITT fueron falsas. El Partido del Prófugo le engañó al país diciendo que habían 1,000 millones de barriles de reservas probadas. Grábese la categoría. Reserva probada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que era un hecho. Que es comercialmente explotable. ¿Qué significa esto? Que sacar un barril de petróleo me cuesta menos que el precio en el mercado, porque no voy a hacer pan para vender pan. Sí, tiene que haber una ganancia, una utilidad para el Estado ecuatoriano. Es decir, el Partido del Prófugo le dijo a este país que había
1.000 millones de barriles de reservas probadas. Esto fue falso. Las reservas reales del Parque Nacional Yasuní, en este caso del ITT, son de 460 millones de barriles de reservas probadas. Bueno, llegamos ahora al punto actual. Ese bloque está siendo explotado con fallas y todo. ¿Cuál es mi propuesta? Primero, hacer un auténtico estudio real sobre reservas reales, costos de producción, reinyección de aguas de formación y tercero, si gana el sí, mi proyecto político es el único que tiene una alternativa. ¿Cuál es? Renegociar los otros contratos petroleros, también firmados por el partido y el prófugo el año 2012, y que le dejan muy pocas ganancias al Estado ecuatoriano. 21 contratos petroleros que le dejan muy poca ganancia al Estado ecuatoriano, y de ahí vamos a obtener los recursos que van a dejar de llegar del tren estructural Ispingo-Tambococha-Tiputini. Fernando Villavicencio con nosotros aquí en el informativo de Primera. Pero Fernando, ¿eso no es más difícil negociar con los chinos? Porque los chinos son buenos negociadores. No son solo chinos, son empresas europeas, americanas pero y otras. los más grandes en ese negocio petrolero en los últimos tiempos son los chinos. Pero vea, con un gobierno valiente, con un gobierno decente y que sabe, porque yo sí sé, al menos en materia petrolera, les puedo dar unas clases a todos los candidatos, vamos a renegociar esos contratos y esta es la única candidatura que tiene una alternativa económica en el caso de que gane el sí. Y en el caso de que gane el no, este es un mensaje para los pueblos indígenas, para el mundo ambientalista, para el mundo, porque el mundo nos está viendo, ¿sí? Yo voy a ser implacable en impedir que avance la explotación del ITT a la zona de amortiguamiento y a la zona intangible donde cohabitan pueblos indígenas, clanes como los Tagaeri y Taromenane. Además, exigiré el cumplimiento estricto de normas ambientales y el uso de nuevas tecnologías, principalmente que garanticen una reinyección de aguas de formación estrictas y además una operación en el marco de la ley ambiental. Así es que ustedes pueden estar tranquilos. Bueno, no siempre vamos a estar tranquilos, pero independientemente de que gane el sí o gane el no, mi candidatura tiene una salida y una alternativa. Te envía saludos un buen empresario, Juan Carlos Guevara. Dice por acá Jorge Pacheco, voy a permitirme leer antes de entrar al asunto. Tenemos hasta las 8 para estar en el noticiero, porque hay muchísima pregunta. Vamos. A ver, Jorge Pacheco dice, buenos días. La policía no te da seguridad por la cara bonita de alguna persona. El Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional emitió un informe de alto riesgo contra la vida de este señor por parte de mafias que operan en el país y de países vecinos. Debemos estar muy agradecidos con el señor Villavicencio. Todos los ecuatorianos es obvio que tenga seguridad. Desde tiempo atrás y desde la Asamblea ha investigado y ha demostrado con pruebas la corrupción de ciertos personajes políticos, dice parte de eso, ¿no? Ahora entremos. Me llamó mucha la atención a mí el tema de presos, trasladarlos a la selva, donde no hay paso vehicular, solamente por avión. Algo así leía. Tenemos fotografías también para presentarlo, Fernando. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Es tuyo o no? Es un proyecto, es un diseño de un proyecto que es parte de un banco de proyectos que están en el gobierno y en el Estado ecuatoriano. Yo no vengo aquí a impresionar a nadie con papelitos falsos, no. Yo lo que digo es, aquí hay un proyecto que ningún gobierno ha querido encararlo y llevarlo adelante. ¿Cuál es uno de los problemas graves del crimen organizado en este país? Es la guerra desatada desde las cárceles y el control que ellos ejercen de actividades ilícitas. Es decir, gran parte de las actividades criminales en este país que tienen de rodillas a los ecuatorianos se maneja desde las cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos viendo en este momento, ¿qué es? Este es un poco una toma satelital del sitio donde actualmente funciona, está instalado un recinto militar. Esto es al fondo, en la parte casi extrema de la provincia de Pastaza, cerca de Morona, Santiago. Reitero, no es una zona selvática estrictamente hablando, ahí funciona un recinto militar. ¿Entran vehículos ahí? No entran ahí vehículos. No entra nada. Es decir, la única forma de llegar allá es a través de avioneta o helicóptero. Esto habría que hacer un espacio. Ese recinto militar sería expropiado y ahí se construiría esta cárcel de alta seguridad. ¿Qué significa esto? 2 niveles de lucha para impedir que se maneje el delito desde la cárcel. Primero, todos los delincuentes, capos, voy a mencionar, narcotraficantes, violadores, asesinos,
y mi propuesta es incluso, no contemplo ese plan, pero mi propuesta es que los delincuentes de cuello blanco, es decir, Como está haciendo Bukele. los delincuentes de cuello blanco, porque la lucha contra la corrupción es la clave para acabar con estas mafias, ¿sí? Aquellos que se robaron la plata del pueblo tienen que estar refundidos en estas cárceles. En esta cárcel no hay visitas. Si me están escuchando, No puede ir familias, mafiosos, entonces, no. a los mafiosos le está llegando el día, 3 meses para que vivan y hagan fiestas en las cárceles. Van a ser trasladados allá todos los capos del narcotráfico, asesinos, criminales, y en mi criterio también deberían ir los delincuentes de cuello blanco y solo podrán ingresar sus abogados con autorización del Estado en avioneta o helicóptero. Se acabaron las visitas conyugales, se acabaron las fiestas de Fito, de los capos de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Verá que soy el único que se les enfrenta así, porque los otros candidatos son tembleques, tienen miedo de referirse al crimen organizado. Jan Topi no tiene miedo, dice. ¿Con qué? Con una ametralladora sin... A propósito, y para entrar a eso lo de Jan Topi, porque estamos hablando de seguridad. No me interesa hablar de ese señor. No. El tema de frontera por donde entra, y no es noticia lo que ha puesto Jan Topi. Sabemos que hay las truchas, estos clandestinos, caminos clandestinos, pero ahí entra el narcotráfico, ahí entra el armamento, sabe la policía y sabe todo eso. Terminamos con el tema ya. Creo que es muy importante porque usted está de acuerdo en eso, en una Yo cárcel estoy así, totalmente de acuerdo. De ese nivel. Sí. Entonces, yo no vengo con papelitos, sí, vengo aquí con documentos y proyectos. Segundo, el proyecto es la transferencia de todas las competencias en el caso penitenciario del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces aquí viene un proyecto de trabajo conjunto entre el gobierno central y los municipios y prefecturas del país para el manejo del sistema carcelario. ¿Cómo? Todo preso se paga su alimento, su estadía en la cárcel. Estilo Nayib Bukele. No sé, mejor que Nayib Bukele, mejor. ¿Por qué? Vamos a crear en conjunto granjas agrícolas para que vayan a sembrar papas, lechugas, brócoli, o pueden ser grandes carpinterías para que hagan muebles bonitos y sus familias se sienten. Los presos con un sistema, ahora sí, de buenos grilletes o de dispositivos electrónicos, saldrán a trabajar y a producir, van a generar su propio sustento económico y para sus familias. ¿No le parece bonito esto? Sí. Obviamente, ¿qué presos? Los presos de baja peligrosidad, los que estén ahí por primera vez. Reitero, los presos PPLs de baja peligrosidad, un trabajo de rehabilitación real, productivo, y los capos recluidos y aislados, sin poder ¿Para visitar. cuántos presos hay centro de detención? El centro que Sí. va a estar en la ¿Para en la cuántos? Amazonía, para 150. Esperamos que ya no hayan tantos capos luego de esto. Se les acabó la fiesta a los capos. Se les acabó la posibilidad de dirigir desde las cárceles el delito y el crimen organizado. Fernando Villavicencio, ¿cómo disminuimos el tema de los secuestros, el tema de las vacunas, que aquí nos agobia a nosotros, aquí en Guayaquil, a mucha gente que está escuchando el informativo, nos agobia? Hay comerciantes que ya lamentablemente tienen que bajar las puertas de su negocio, se sienten inseguros, los secuestros que de repente ni se conocen. Solamente cuando se da aviso a la policía interviene y que Mire, a propósito interviene bien en estos casos. Mire, tampoco les traigo yo ideas así sueltas. ¿Y por qué? Y permítame agradecer. El 100%, bueno, el 99% de las organizaciones sociales, de las Fuerzas Armadas y de la policía, es decir, militares y policías en servicio pasivo, respaldan la candidatura de Villavicencio. ¿Por qué? Porque es la única y la última oportunidad para someter, y que escuchen bien a los mafiosos, someter con la ley y las armas a todas las estructuras delictivas. Con mi policía, con mis Fuerzas Armadas, obviamente hay que sacar algunas manzanas podridas que están al interior. ¿Se acuerda que yo denuncié como 2 marinos que fueron condecorados por un pandillero asambleísta, se sacaban el uniforme de la Armada a las 7 de la noche, tomaban un fusil
e iban a acompañar al capo del narcotráfico, al capo de Sinaloa, que ya no está entre los vivos, Junior Roldán. Esto hay que sacar de las Fuerzas Armadas y a los elementos malos de la Policía Nacional. Y bien que trae eso, porque aquí siente la gente que son los comandantes, los mando alto, aquí en el tema del narcotráfico, los que si no se eliminan a esos, va a seguir lo mismo. ¿Y quién denunció eso? Yo. Sí. Yo, porque siempre hay tembleques en este país, políticos tembleques y vinculados al narcotráfico. Fernando, el tema del narcotráfico, el tema del consumo va por la tabla. La tabla es una parte importante. Ahí me va a dar usted la razón cuando me preguntó al comienzo. ¿Y usted le visitó a Guillermo Lazo? Claro, pues. Fuimos 3 legisladores a hablar con Guillermo Lazo. Sofía Sánchez, una gran legisladora. Ricardo Vanegas, y quien habla, fuimos a Palacio a decirle a Guillermo Lazo, oiga, presidente, no podemos ser indiferentes ante el grito desesperado de las madres y padres, principalmente de la ciudad de Guayaquil, que no saben qué hacer con sus hijos. Sus hijos son acosados todos los días en las escuelas y colegios y en los barrios por el microtráfico. ¿Qué hacemos, presidente? Tembleque como es, no dijo nada. Presidente, tenemos que eliminar esta tabla de consumo de drogas. Pero mira, presidente, hay que eliminar esta tabla de consumo de drogas. Hay que defender la salud de nuestras familias. Pero, sin embargo, el consumo es mínimo en la región que pasa aquí en el Ecuador. Y decimos esto, Fernando, porque ¿qué pasaba aquí en Guayaquil? Siempre voy a hablar de Guayaquil. Que aquí un preso pobre, 4, 5, 6 años, porque no tiene abogado quien le defenda. Ahí no están los de, ¿cómo se llaman? Cuellos perfumados. Cuello blanco, sobacos perfumados. No están ahí, pero sí están los pobres que no tienen quien los defienda. Entonces, por un grifo, por una yaca, están presos allí. O estaban presos allí con esa modalidad que había antes. Pues. Echemos también un vistazo a eso. Vamos a eliminar esta tabla de consumo de drogas que ni siquiera registra drogas nuevas y químicos altamente peligrosos que se han creado desde el 2013, 2014 hasta la fecha. Pero vamos a crear, eso es muy importante porque no se trata de decir no a la tabla de consumo de drogas, vamos a hacer lo que se debe hacer, es decir, enfrentar el tema del consumo como parte de una política de salud pública y tener un registro de consumidores que deben ser tratados a través, reitero, de esta política pública de salud y no criminalizar a los consumidores como se lo hace ahora. Porque a raíz de esta tabla de droga es que se hace ¿qué? Se criminaliza a los consumidores. Esta tabla de consumo de drogas ha permitido y permite criminalizar y perseguir a los consumidores. Reitero, todos los chicos y chicas, cualquier ciudadano que tenga adicciones menores y pequeñas serán tratados a través de una política pública de salud desde el Estado. Se me agota el tiempo. Hablamos con Fernando Villavicencio aquí en el estudio del informativo de primera de la WQ. Era que no me ha entrevistado como 3 meses. Sí. Me debe como 3 entrevistas. Más tiempo todavía. A ver, vamos a la otra. Tiene que ver con frontera. Frontera. Trochas se llama, ¿no? Las trochas. Sí. Las trochas. Por ahí pasa el narcotráfico, pasa el arma y cosas ilegales. Se sabe dónde están las trochas, sabe la policía, saben los militares, por ahí centros de aduana, todo eso. Y no solucionamos el problema. ¿Cuándo y cómo lo vamos a solucionar también sabiendo que por ahí ingresa lo ilegal? Nunca se va a solucionar el problema del narcotráfico y esta frontera porosa, como se conoce en términos técnicos, mientras los políticos estén vinculados al narcotráfico. Y lo digo con absoluta ¿Pero qué harías tú desde la presidencia de la República en frontera? Vamos a derrotar a los políticos y a revelar los nombres de los políticos vinculados al narco. Pero no me contesta. Bueno, vamos allá, soy el único que tiene una propuesta. Vamos. Primero, ¿por dónde sale la droga de este país? El 90% de la cocaína por Esmeralda, sale por los puertos de Guayaquil. Escuchen, no se asusten, ya van a saltar algunos por ahí. Yo tengo información reservada que recibí en la Comisión de Fiscalización sobre quiénes son los titulares de 8 puertos privados que no tienen control del Estado en esta ciudad, en Guayaquil.
Los dos puertos de Contecón y Pozorja tienen control del Estado, son puestos concesionados, pero hay otros puertos, perdón, en los que no hay control del Estado. Así es que yo voy a tomar el control. ¿Cuáles son esos puertos que no tienen control del Estado? Esa información reservada lo voy a dar. Y los nombres de los dueños de esos puertos privados. Y eso será antes de las elecciones. Pero por supuesto, ya va a haber el momento exacto. Ya. Yo voy a entregar a la Fiscalía la información para que la Fiscalía inicie una acción penal y allane esos puertos. ¿Por qué? Porque el Estado no puede entrar allá, porque son privados. Por estos puertos sale el 90% de la cocaína. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Que está aquí en los documentos. El día siguiente, orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tomen control de todos los puertos. Las Fuerzas Armadas de este país van a tomar el control de todos los puertos del Ecuador. A propósito de puertos. Y vamos a impedir que se contamine y salgan los contenedores de este país con cocaína. Reitero, la vía para llegar a Europa, a 4 puertos europeos. Amberes es uno. Amberes, Hamburgo, Rotterdam y otro más. Y déjeme decirlo, de este tema hablamos la semana anterior con el señor embajador del Reino Unido aquí en el Ecuador y se ha comprometido, como no podía ser de otra manera, a impulsar y profundizar un acuerdo de lucha contra el crimen organizado. Europa y Estados Unidos, la droga llega desde esos puertos, militarizados los puertos. Segundo, ¿por dónde se transporta la droga a los puertos? Por nuestras lindas carreteras con sobreprecio. Entonces, el proyecto incluye, aquí está en documentos y con estudios, yo no soy boquisuelto que vengo a hablar aquí, la instalación de un sistema de radares en las principales carreteras del país y también nuestra policía actuará con radares móviles en las carreteras para que todos los vehículos que pasan sean escaneados, ¿sí? Y el tercero, a donde voy a responder su principal pregunta, la frontera. Miles de militares serán movilizados para enfrentar esta guerra de los carteles. Ecuador ha sido sometido a una guerra silente, silenciosa, no declarada por parte de los carteles internacionales. Los carteles son mexicanos, la droga es colombiana y el Ecuador pone los muertos, pone sus puertos y esto se acabó. Y otra cosa, ya los laboratorios colombianos de droga están más próximos cada vez a la frontera con Ecuador. Es decir, nuestros militares, de los cuales me siento orgullosos, como está haciendo ahora el general Le Boyer en Esmeraldas, con estos oficiales y con la tropa del ejército, de la FAI, de la Marina ecuatoriana, vamos a defender nuestra frontera. Hoy la guerra la lideran los narcos y los criminales. Hoy no hay otras amenazas externas y vamos a enfrentarlos como grupos terroristas. Es decir, ellos serán enfrentados como terroristas. Una última pregunta, se nos agotó el tiempo. Si llega a ser el presidente, pero no tiene la asamblea, ¿no? Y más bien Revolución Ciudadana tendrá o podrá tener una mayoría, ¿cómo legislar esos 14, 15 meses o cómo actuar desde el Ejecutivo sabiendo que tiene Contreras dentro de la Asamblea Nacional? Va a llegar un presidente valiente. Vea, a mí no me tiembla la mano. Vea mi mano. ¿Otra vez la muerte cruzada? No. Mira, primero necesita un liderazgo valiente. Con un presidente valiente y no un presidente tembleque, yo a ver si vienen a conspirar en mi contra. ¿Usted dice tembleque Lazo o no? A todos los tembleques. ¿Y Lazo ha sido tembleque? Ha sido tembleque y sigue siendo tembleque. Se demoró 2 años en aplicar la muerte cruzada. Cuando yo le pedí a los 3 meses, presidente, disuelva esta asamblea de mediocres y delincuentes, mándeles a la casa. ¿Cuál fue el único legislador que estuvo sonriente el día de la muerte cruzada? Yo abandoné el pleno así. A la casa. No hay cama para tanta gente. Si ahí había legisladores que decían, los 4.700 no me alcanzan ni para la primera semana, tengo que pedir a mamita. O sea, qué cínicos, qué cínicos. Ya, y la otra, ya para terminar, la pregunta. Si no es el presidente,
y tenemos a la candidata, en este caso, a la presidencia, Luisa González, ¿qué hará Fernando Villavicencio? Vea, ¿sabe cuál es la sorpresa? Que yo le voy a ganar al correísmo. ¿Y Y si en no, Manabí. y si no pasa eso? Y le voy a ganar. Yo puse en calceta, sin sándwiches. Sí, pero no me respondes todavía. No, es que la gente está ahí. Ya, y si no ganas, Es que voy a ganar. y si no pasa eso, Voy a ganar. no me quieres contestar. No, es que el ganador jamás va a ponerse en otra condición. Voy a ganar estas elecciones, el correísmo va a ser derrotado. Usted me estaba contando al comienzo, incluso las encuestas que está haciendo aquí en la radio, ¿verdad? Segundo lugar da. Y ya ve, entonces, y eso así. Luisa González, pero Luisa González, el porcentaje es bien significativo. Bueno, quedemos en el escenario de que esta radio, como es la más popular de aquí de Guayaquil y gran parte del país, supongamos que esa es la realidad para la segunda vuelta. Si pasa la señora de la glosa, ¿sí? Luisa González, de la glosa de 800,000 por los viajes de aviones presidenciales, conmigo yo le doy la del zorro al prófugo, la del zorro, y será el fin del correísmo. ¿En serio? Si Guillermo Lasso, siendo un banquero, en segunda vuelta le ganó, imagínese Don Villa en segunda vuelta, la del zorro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Pero ya no quiere que siga hablando. Se nos agotó el tiempo. Nos tomamos agüita valeriana, creo que le dieron a Fernando también. Gracias por compartir esta mañana. Gracias por estar aquí, licenciado en Ciencias de la Comunicación, activista político, ex presidente de la Comisión de Fiscalización, ex asambleísta, ahora candidato a la presidencia de la República. Nos despedimos. Será hasta el día de mañana, comenzando a las 5 en punto de la mañana. Gracias, pasen bien.